buenos días, mi nombre es William Alberto Mejía Palomino, yo soy cirujano de trauma y urgencias, trabajo en la clínica Imbanaco de Cali y en la clínica Palma Real en Palmira. Voy a compartirles la experiencia con el uso de cirugía mínimamente invasiva en trauma. Es un trabajo en el que me ha acompañado el doctor Ricardo Ferrada. Todos sabemos las grandes ventajas que tiene la cirugía laparoscópica. Y los cirujanos que además de trauma hacemos cirugía electiva con laparoscopia, tenemos la oportunidad de trasladar esa experiencia en esa cirugía electiva al manejo de los pacientes de trauma. Los reportes del uso de esta técnica en trauma son escasos y tenemos grandes avances tecnológicos que nos permiten hacer uso de esta tecnología en el manejo de pacientes de trauma. El manejo convencional incluye pues la reanimación, definir si se van a hacer estudios y o procedimientos diagnósticos o si el paciente va a tener un periodo de observación o se va a llevar a cirugía. Sabemos que la incidencia de morbimortalidad y complicaciones en cirugía abierta pues son mucho mayores. En este trabajo describimos lo que se hizo en 48 pacientes con trauma penetrante, tanto de tórax como de abdomen, algunos con trauma cerrado. En estos pacientes se hizo un acceso de invasión mínima que incluyó laparoscopia, toracoscopia o ambas técnicas. Sirvió tanto para hacer diagnóstico como para definir tratamiento y para definir rápidamente si el paciente debía convertirse a cirugía abierta. Esta es la distribución por género, predominio del género masculino sobre el femenino. Esta es la tabla de distribución del rango de edad. Vemos que pues, nuestros pacientes jóvenes son los más afectados por trauma. La mayoría de pacientes heridas por arma cortopunzante, también por arma de fuego y pocos con trauma cerrado, pero se hizo una intervención adecuada, como vamos a ver más adelante. Se hicieron 28 toracoscopias, 13 laparoscopias y en 7 pacientes se hicieron ambos procedimientos. Hubo conversión en tórax en 9 de los pacientes y conversión a cirugía abierta en abdomen en 4 de ellos. Las principales indicaciones que tiene este tipo de técnica en trauma es en el manejo de las heridas toracoabdominales, en las heridas precordiales. Los hallazgos imaginológicos los debemos tener en cuenta para definir si hacemos abordaje por tórax o por abdomen. Nos sirve para definir trayectos cuando las heridas son múltiples o definir en algunos casos heridas tangenciales, y también manejamos pacientes con abdomen agudo. Este es un paciente con una herida precordial en el que estamos obligados a descartar una herida cardíaca. En la foto vemos el manejo convencional, que es el paso del tubo de tórax, y luego hacer ventana pericárdica subsifoidea o en los centros en donde hay el recurso, hacer ecocardiograma para definir si hay o no herida cardíaca. La propuesta con cirugía mínimamente invasiva consiste en que este paciente con herida precordial, si tiene compromiso pleural evidenciado por hemo y o neumotórax, llevarlo inmediatamente a sala de cirugía, hacer por la incisión en la que se va a pasar el tubo de tórax, hacer una toracoscopia. Esa toracoscopia nos permite identificar claramente la herida traumática en pared y su relación con las estructuras intratorácicas. Nos permite evaluar muy bien el pericardio, el pulmón, el diafragma, todas las estructuras, verlas claramente y definir de forma inmediata qué vamos a hacer, si lo manejamos de esa manera o si hay que convertirlo. Este paciente, por ejemplo, tiene la connotación de herida toracoabdominal y precordial. Estamos obligados a descartar herida cardíaca y herida de diafragma. Tenemos compromiso pleural evidenciado por neumotórax y sabemos que tenemos que pasar un tubo de tórax. Entonces, la idea es, y la propuesta es llevar el paciente de una vez a sala de cirugía por el sitio en donde se va a introducir el tubo de tórax, hacer la incisión e introducir un trocar, hacer toracoscopia y evaluar claramente las estructuras. Se puede descartar la herida cardíaca y la herida de diafragma, y es un paciente que sale, solamente este paciente se solucionó de esta manera, ya se descartó herida de corazón, herida de diafragma, se lavó el tórax y sale solamente con su tubo de tórax para manejo.
Este es el listado de las heridas encontradas en este grupo de pacientes. Voy a hacer mención de algunas en especial. Por ejemplo, heridas de mamaria interna. Los dos casos de herida de mamaria interna, en ellos se hizo pacientes jóvenes hemodinámicamente aún estables, en los cuales al introducir el lente se evidenció un hemotoras grande, más de 2000 centímetros, que si nosotros hubiéramos pasado un tubo de tórax sin asomarnos a mirar dentro del tórax, le hubiéramos hecho inmediatamente una toracotomía. Con el permiso del anestesiólogo, porque es muy importante tener una comunicación directa con él, muy estrecha, para definir en qué momento tenemos que convertir. Estos pacientes estuvieron hemodinámicamente estables a pesar del hemotoras masivo que tenían, muy seguramente por su juventud. Se aspiró rápidamente y se logró identificar el sangrado de la mamaria interna. Se introdujo otro trocar y a través de él se controló el sangrado con Hemolox y fue suficiente. Estos pacientes salieron solamente para manejo de tubo. Se evitó una toracotomía en paciente joven por este método. Se manejaron hernias diafragmáticas, se identificaron lesiones de diafragma, de hígado, de corazón, de intestino, todas las que ustedes ven allí, y se pudieron manejar algunas por mínimamente invasiva, otras hubo necesidad de convertir, pero se hizo el diagnóstico de una manera inmediata. Todos sabemos que la radiografía de tórax normal en heridas precordiales o toracoabdominales no nos descarta una lesión. Entonces, la propuesta básicamente, si el paciente tiene compromiso pleural evidenciado por hemo y o neumotoras, hacer la toracoscopia. Si no tiene este tipo de compromiso pleural, hacer los procedimientos vía laparoscopia. Podemos hacer una ventana pericárdica laparoscópica o evaluación del diafragma por laparoscopia. Estas fueron las indicaciones para conversión. Perdón. Cuando hubo una ventana pericárdica positiva, cuando a través de la toracoscopia o la laparoscopia se pudo evidenciar una herida cardíaca en forma directa, cuando había un sangrado activo que sabíamos que no podíamos controlar por mínimamente invasiva, paciente con alto producido postoperatorio por tubo de tórax. En una de las pacientes se intentó y no se pudo abordar porque tenía un antecedente de una patología inflamatoria pleural y tenía adherido el pericardio y el pulmón a la pared torácica. Cuando se identifica una área que no va a ser posible manejar por este método y cuando el paciente tiene una evolución tórpida que nos obliga a abordar de forma abierta. Aquí pueden ver un área grande del centro tendinoso y al fondo se ve la herida cardíaca. Esta es una imagen, un video de la imagen toracoscópica. Ya ustedes identificaron ahí una herida de pericardio. El paciente permanece hemodinámicamente estable, pero la idea es que puedan ver cómo se identifican claramente todas las estructuras. Ese es el diafragma derecho y uno lo puede recorrer por todos los ángulos, puede llevar el lente hasta todos los ángulos y puede identificar claramente algún tipo de lesión. Allí vemos, hay que lavar muy bien porque hay que evacuar todos los coágulos y toda la sangre que haya que nos pueda ocultar alguna lesión. Y se puede ver claramente e identificar todas las estructuras. Esta es la herida identificada en este paciente, ahí está la herida pericárdica. Entonces, pues cuando se identifica este tipo de lesión, estamos lógicamente tomando la decisión de hacer una toracotomía. Allí se está tratando de identificar la herida cardíaca, pues algunos sugieren que pudiera uno ampliar la herida de pericardio e identificar si en realidad hay o no un compromiso de corazón, pero ahí es evidente que existe. El paciente se convierte a toracotomía y se logra controlar una herida de aurícula, ustedes la ven allí. Pero entonces es un paciente que por el
se sube inmediatamente a quirófano y se hace el diagnóstico de una manera inmediata y nos permite tomar la decisión. Este paciente es un paciente con el arma in situ, hemodinámicamente estable. Sabemos que debemos extraer esa arma bajo visión directa. Entonces, sin hacer toracotomía, hacemos una toracoscopia y lo podemos sacar, lavar el tórax y dejar el tubo. Paciente con heridas precordial, toracoabdominal, con compromiso pleural. Ustedes pueden ver la radiografía. Entonces, este paciente se aborda por ambas cavidades, se hace toracoscopia, laparoscopia. Aquí vemos las imágenes, herida pulmonar, herida de diafragma a través de tórax y la herida a través de abdomen. Aquí pueden ver claramente la herida ya con la rafia, herida pulmonar, herida de diafragma. La rafia en este caso se hizo a través de tórax, pero los pacientes con herida de diafragma obviamente deben ser también abordados por la laparoscopia para descartar cualquier tipo de compromiso a nivel intraabdominal. Paciente con múltiples heridas, compromiso pleural, toracoscopia. En la laparoscopia se evidencia esta lesión, este hematoma perirrenal. Se hace un levantamiento del colon izquierdo, se hace una revisión sistemática, se revisa todo el intestino. No hay sangrado activo, el hematoma está estable, se hace la rafia respectiva. Y en el posoperatorio se hace un scan que muestra un hematoma perirrenal izquierdo estable, sin extravasación, y el paciente se maneja en forma conservadora. Una semana después se hace un scan de control y hay prácticamente resolución del hematoma. Este paciente es un caso muy interesante, tiene esta herida por proyectil de arma de fuego, área precordial toracoabdominal. Quien lo recibió inicialmente pensó que era una herida que se alejaba del área precordial por su vector y que era muy alta como para una herida de diafragma. Al día siguiente se encuentra un alto producido por el tubo de tórax y es llevado a toracoscopia. En la toracoscopia evidenciamos esta herida traumática, esta es la herida de pared, y ya vemos una herida de diafragma. Alcanzamos a ver el pericardio indemne. Esta es la otra vista, el pericardio indemne. El diafragma lo podemos visualizar y ya podemos ver parénquima hepático protruyendo a través del diafragma. El sangrado a través del tubo de tórax no era procedente de una lesión intratorácica, sino del parénquima hepático. Esta es ya la imagen laparoscópica. Vemos cómo estamos despegando el diafragma que estaba adherido al hígado e identificamos dos grandes lesiones. Esta es la imagen a través de tórax, vemos la herida de diafragma, parénquima hepático, la imagen a través de abdomen, el diafragma pegado a la lesión hepática, las heridas de diafragma. Aquí están las heridas ya suturadas con tibón y además se colocaron apósitos hemostáticos sobre la herida hepática. Hay una cosa importante, en este paciente hubo un momento de descompensación transitorio, el anestesiólogo manifestó la hipotensión, la desaturación, y interpretamos inmediatamente que el neumoperitoneo que estábamos haciendo estaba pasando a través de los orificios en diafragma y estaba colapsando el pulmón, desplazando el mediastino. Evacuamos el neumoperitoneo, preparamos el instrumental para hacer las rafias y se lograron hacer sin complicaciones. En caso de que persistiera este tipo de problema, podremos pasarnos a tórax y hacer las rafias a través de tórax. Paciente con heridas múltiples toracoabdominales. Ustedes ven aquí una toracoabdominal antigua. Esta es la imagen laparoscópica de este paciente, herida cardíaca, claramente identificada. Y esta es una hernia diafragmática crónica, consecuencia de la herida toracoabdominal que ustedes vieron antigua.
Este paciente por su herida cardíaca fue necesario convertir, pero este tipo de lesiones se podrían manejar por laparoscopia, liberando todo lo que está adherido al borde, hacer lavado por toras, hacer la rafia de diafragma respectiva. Esta es la herida cardíaca, en realidad parecía no de espesor completo, de todas maneras se le hizo rafia. Herida precordial. En la que podemos observar toda la cavidad torácica, vemos una herida pulmonar que no está sangrando, vemos la herida en pared, vemos el mediastino indemne, no hay hematomas, el pericardio sin lesión. Y es algo muy importante, cuando nosotros podemos estar seguros de que el pericardio está indemne, no tenemos que abrirlo. Eso nos evitaría la aparición del síndrome de pospericardiotomía. Pero tenemos que estar muy seguros de que está indemne y eso lo podemos hacer de manera clara. Ahí vemos la imagen del diafragma. Otra gran ventaja que tiene este tipo de abordaje es que podemos lavar muy bien el tórax y evitamos la aparición posterior de hemotoras coagulados y otro procedimiento quirúrgico que requeriría. Paciente con herida puntiforme, precordial, toracoabdominal, sin compromiso pleural, entonces la abordamos por abdomen, laparoscopia, vemos una herida del centro tendinoso, tenía además una herida hepática y una herida gástrica, se hizo la rafia gástrica por laparoscopia y se convirtió en tórax. Tenía una herida transfixiante de corazón, aquí la pueden ver, se hizo la toracotomía. Herida toracoabdominal y precordial, se aborda el paciente por toracoscopia, laparoscopia y se logra identificar todas las estructuras y descartar lesiones. Paciente con herida penetrante de abdomen, este es un soldado que se cayó por un barranco y chocó contra una cerca con unas púas grandes, llegó 48 horas después con un abdomen agudo, se llevó a la laparoscopia. Ustedes pueden ver, pues las imágenes no son muy buenas, pero pueden identificar claramente la peritonitis que había. Se lavó muy bien y se hizo una revisión sistemática completa por la laparoscopia, identificando una lesión de ilion. Se hizo la rafia laparoscópica con muy buena evolución posoperatoria. Estas son unas heridas muy especiales, las heridas interescapulares, que yo las he denominado área retrocordial, porque es posible que haya heridas cardíacas con este tipo de lesión. Entonces, y normalmente a esta área no se le ha dado una connotación especial y yo pienso que la debería tener y la he denominado con ese nombre, la hemos denominado con ese nombre área retrocordial, que debe llevarnos a la obligación de descartar una herida cardíaca, y la toracoscopia es un método ideal para este tipo de lesión. Entonces, a hemoneumotoras hacemos toracoscopia y lo podemos diagnosticar y manejar adecuadamente. Otra herida, vemos aquí la vista desde tórax con herida de herniación del epiplón a través del diafragma. Herida de pared, herida de diafragma, herida pulmonar a través del tórax. Esta es a través de la laparoscopia, vemos el epiplón herniado. Aquí ya vemos las rafias de diafragma hechas por laparoscopia. Hay que explorar este hematoma que está en el fondo gástrico, descartar lesión gástrica. Vista laparoscópica, vista toracoscópica, el diafragma lo podemos ver claramente. Obviamente se ve mucho mejor por tórax porque no hay tantas cosas interpuestas. Pacientes con heridas penetrantes con el arma o con el elemento in situ, que hay que retirar bajo visión, ideal la laparoscopia para extraerlo. Este paciente se le disparó una pistola de esas que disparan puntillas y pues tenía esta lesión y se descartó, se manejó con laparoscopia. Imagen toracoscópica derecha, vemos el pericardio claramente, identificamos la herida de pared y podemos, este es diafragma izquierdo, podemos hacer tenemos una visión muy amplia de todo lo que podamos lavar muy bien y tenemos una identificación muy clara de todas las estructuras. Esta es toracoscopia derecha. Ahí vemos cómo podemos recorrer el diafragma, irnos hasta los ángulos y descartar cualquier tipo de lesión.
Esta paciente, trauma cerrado, TAC con neumoperitoneo, llevada a cirugía laparoscópica, identificamos esta lesión isquémica en colon, decidimos abrirla inmediatamente porque necesitamos evaluar también en esa zona el duodeno, el riñón, entonces conversión. Paciente con trauma cerrado, abdomen agudo, peritonitis, lavado por laparoscopia, identificamos esta lesión de yeyuno, se hizo rafia laparoscópica, muy buena evolución posoperatoria. Una imagen de cómo podemos revisar claramente el intestino de forma completa. Normalmente empezamos en la válvula ileocecal y nos vamos hacia arriba. Técnica, paciente con anestesia general, tenemos que tener una mesa que permita cambios de posición. Para la toracoscopia hacemos la incisión en el sitio en donde vamos a pasar el tubo de tórax. Usamos neumo a 8 milímetros de mercurio, nos permite colapsar suficientemente el pulmón sin desviar el mediastino. No necesitamos hacer intubación selectiva. La laparoscopia, abordaje umbilical por técnica abierta, necesitamos un lente angulado. Podemos hacer una revisión sistemática cuidadosa, definir si el manejo se puede continuar de manera mínimamente invasiva o convertir, definir si necesitamos estudios imaginológicos adicionales y el seguimiento. Entonces, para plantear la discusión, tenemos que consideramos que la cirugía mínimamente invasiva es perfectamente aplicable en trauma, que nos ofrece amplias posibilidades diagnósticas y terapéuticas, que nos permite hacer una clara evaluación de las estructuras. Lo proponemos como de uso rutinario en heridas toracoabdominales y precordiales, nos evita cirugía abierta innecesaria. Podemos tener un control más temprano de las lesiones porque hacemos un diagnóstico de forma inmediata. Nos permite excluir algunos estudios imaginológicos, nos permite hacer un muy buen lavado del tórax, que incluso cuando hay heridas de diafragma con contaminación procedente de cavidad abdominal. A veces nos llaman cuando un paciente es subido a cirugía por neurocirugía o por ortopedia, ya está en quirófano anestesiado y nos dicen que sospechan algo abdominal, entonces podemos abordarlo por la laparoscopia. Tiene todas las ventajas universales de la cirugía mínimamente invasiva y a pesar de que tengamos que convertir, podemos hacer unas incisiones más limitadas y orientadas. Indicaciones de conversión: la inestabilidad hemodinámica, cuando identificamos un sangrado no controlable, cuando diagnosticamos una lesión que no sea abordable por la laparoscopia y toracoscopia, cuando tengamos dudas diagnósticas y o terapéuticas y cuando haya dificultades técnicas. Y esta es una de nuestras principales propuestas y es hacer toracoscopia en todos los pacientes de trauma con radiografía anormal. Entonces, si identificamos hemoneumotórax, si el paciente tiene indicación para colocar un tubo de tórax, no hacer lo que veníamos haciendo, que es pasar el tubo de tórax y esperar a ver cuánto produce por hora. Entonces ya tenemos después un paciente que ya ha perdido más sangre, que ya de pronto lo encontramos hemodinámicamente inestable para llevarlo a cirugía, sino que hacer la toracoscopia inmediatamente, tenemos un diagnóstico rápido que nos permite definir si continuamos o convertimos. Tenemos una cuantificación real del sangrado, podemos identificar si hay coágulos, si hay sangre acumulada, y lavar inmediatamente ese tórax para dejarlo muy limpio. Evaluar trayectorias de heridas, tenemos una visualización directa y muy clara de todas las estructuras. Mencionarles nuevamente la importancia de las heridas interescapulares que hemos denominado área retrocordial como una indicación para descartar herida cardíaca y la toracoscopia es un método ideal para hacerlo. Y evitar la apertura del pericardio. Si vemos claramente que el pericardio no está comprometido, no lo abramos. Evitamos la incidencia del síndrome postpericardiotomía. Les agradezco muchísimo su atención y estoy atento a cualquier comentario, cualquier pregunta. Muchas gracias.